Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, aquí en este espacio que ustedes pueden seguir a través de nuestras plataformas de Noticias Caracol Ahora. Uno de los temas que se han destacado en las últimas horas, desde que comenzó el llamado confinamiento obligatorio hasta hace alguna semana, y tiene que ver con un tema muy preocupante. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Hasta el pasado 4 de abril, se han registrado en Colombia 566 llamadas de víctimas de maltrato en el hogar, que se han atendido por casos, entre otros, de violencia sexual, violencia intrafamiliar. Las comisarías de familia, las estaciones de policía, las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía han reportado un aumento significativo en los casos frente al mismo periodo del año pasado. Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que eso haya ocurrido precisamente en estos días de aislamiento, en estos momentos de confinamiento o cuarentena. Las autoridades no solamente llaman la atención, sino obviamente aseguran que la mujer es, en la gran mayoría de los casos, la víctima de este tipo de agresiones por parte de su pareja. Un tema que nos pone a todos a pensar y que hoy queremos tratar precisamente con las autoridades que hoy llamaron la atención sobre este tema. Hubo incluso un pronunciamiento importante del Ministerio de Justicia, de la Vicepresidenta de la República, del Instituto de Bienestar Familiar, todos para hablar de este fenómeno que se ha disparado como muchos otros en estos días de cuarentena en buena parte del país. Repito, la violencia intrafamiliar que se ha disparado en estos días. Saludamos a esta hora a la viceministra de Justicia, Juanita López. Viceministra, es un gusto tenerla en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Bueno, un saludo especial a esta hora para ti, Juan Roberto, y para todos los televidentes. Bueno, ¿qué lograron detectar en el Ministerio de Justicia, en el gobierno? El brinco de ese fenómeno que desafortunadamente no es nuevo, es un fenómeno recurrente, pero que desafortunadamente en estos días de aislamiento, de cuarentena, pues se disparó. ¿Qué han logrado establecer ustedes? Bueno, lo cierto es que desde antes de que iniciáramos el aislamiento, el Gobierno Nacional, de la mano con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, digamos que advertimos un fenómeno a nivel mundial del incremento de las cifras de violencia intrafamiliar durante el aislamiento que han venido ordenando los diferentes gobiernos. Por esta razón, y porque solo en el mes de enero de 2020, según cifras de Medicina Legal, ya se habían presentado 5.138 casos de violencia intrafamiliar, y en la mayoría de los casos se trataba de violencia contra la mujer, con 3.972 casos. Por estas razones, y porque además organizaciones internacionales, tanto de protección de la niñez como UNICEF, o de la mujer como ONU Mujeres, habían recomendado a los estados no suspender el servicio de las entidades que se encargan de proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Por esa razón expedimos el decreto 460 con el liderazgo de la ministra Margarita Cabello, el presidente de la República, la vicepresidenta, a efectos de asegurarnos de que esa prestación de servicio fuera ininterrumpida. Y lastimosamente, como tú lo decías, en el tiempo que llevamos de aislamiento ya se ha incrementado un 79% el nivel de denuncias a través de la línea 155, la línea púrpura que maneja la Policía Nacional con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 79% es altísimo, viceministra. Estamos hablando de una disparada enorme. Las personas que han atendido estos casos, ¿qué reportan? Es decir, alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver el confinamiento con que se disparen estas denuncias y estos casos de violencia, especialmente contra la mujer? Bueno, además de, digamos que ya, como les decía, el nivel de violencia intrafamiliar en nuestro país es muy preocupante, con o sin aislamiento. Sí. Lo cierto es que durante el aislamiento, digamos que se propicia aún más momentos de tensión al interior de las familias. Por eso hemos hecho un llamado a que este sea un tiempo de unión, de estar juntos, de construir juntos, sino un espacio de violencia, que nuestras casas sean un espacio de refugio y no de angustia. Lo cierto es que a través de la línea 155 se atienden casos de violencia en específico contra las mujeres, y por eso quienes atienden la línea de atención son personas profesionales, ya sean temas jurídicos
o en temas psicológicos. Y lo que han podido reportar estas personas que han atendido más de 710 casos de violencia contra la mujer, de llamadas por violencia contra la mujer, es que precisamente se trata de casos en los que el agresor está todo el tiempo amenazando que por el aislamiento pues va a tener más libertad de agresión. Son casos en los que las mujeres se sienten muy angustiadas porque son amenazadas no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Así que lo que hemos visto es que hay un trabajo importante de salud mental que tenemos que fortalecer y que además el Ministerio de Salud, por esa razón, se ha involucrado en la estrategia con varios boletines sobre salud mental. Mire, ahí hay un tema, viceministra, claro, usted lo que dice es muy cierto, este es un tema de psicólogos, es un tema de profesionales, pero hombre, uno no logra entender cómo... Es decir, la emprenden contra una mujer, la emprenden dentro de su hogar y mire con ese argumento tan peregrino de que porque están confinados o aislados, entonces deciden golpear a las mujeres. Eso es lo que uno no logra entender. Digamos, para nosotros es muy difícil entender que eso sea un fenómeno recurrente, un fenómeno frecuente como estamos viendo que se está presentando. Sí, así es, por eso en el decreto 460 y con la gestión del día a día de varias entidades, lo que estamos haciendo no solamente asegurar la atención a través de las comisarías de familia, la Fiscalía General de la Nación con sus líneas de atención, el ICBF cuando se trata de violencia contra niños, niñas y adolescentes, sino también que requiere una campaña de prevención muy, muy fuerte y contundente que se ha venido haciendo desde atrás, desde el Gobierno Nacional, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el ICBF, pero que se tiene que reforzar contundentemente en esta época de aislamiento. Por eso el decreto también ordena que las alcaldías, por un lado, quienes son las responsables de las comisarías de familia, hagan campañas específicas en su municipio de prevención a través de sus emisoras comunitarias, por ejemplo, y todas las formas de comunicación que encuentren, pero además el gobierno nacional, a través de los canales, tanto privados como públicos, hagamos una campaña muy importante de prevención. Por eso nos hemos aliado tantas entidades en este sentido. Por eso el Ministerio de Salud también está involucrado en la estrategia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que ha sido un líder natural en esto, la Procuraduría, la Defensoría, todos hemos emprendido campañas de prevención y al lado, por supuesto, de toda la campaña de atención, dándole a las víctimas líneas telefónicas, virtuales, correos electrónicos, todas las formas en que una víctima, que además está en su casa sin poder, por ejemplo, llamar, pueda también hacerlo a través de un WhatsApp, a través de una página web que no implique que le escuchen haciendo la denuncia. Mire, viceministra, escuchando el reporte que usted nos entrega muy completo sobre denuncias, 79% más en estos días, 710 casos de maltrato que ha atendido la línea 155. Pero quisiera, viceministra, excúseme usted y excúseme los televidentes por estas dos frases que voy a decir, estas dos palabras, pero ¿por qué no recordamos qué castigos hay para estos cobardes miserables que le pegan a una mujer? Bueno, la violencia intrafamiliar en nuestro país es un delito en sí mismo y implica penas de más de 6 años. Es decir, no es una pena menor, no es un tema que se pueda arreglar con una simple contravención, una llamada de atención. Hay, digamos, diferentes formas que, por ejemplo, un comisario de familia puede tomar. Si, por ejemplo, hay violencia psicológica, se pueden tomar ciertas medidas, digamos, de pedagogía, ¿no? Y un tema de que esa persona demuestre que ha hecho unos cursos de pedagogía para controlar el tema psicológico, pero cuando ya la violencia es mucho más agresiva, incluso psicológica, pero mucho más agresiva y por supuesto física, esto implica un delito penal que tiene como consecuencia más de 6 años de cárcel. Mire, viendo por regiones, estoy viendo que, bueno, Bogotá por supuesto, pero hay otras regiones donde se presenta demasiado frecuente este fenómeno, es doloroso. Estoy viendo Valle del Cauca, Antioquia, pero Valle del Cauca es preocupante. Eso le iba a decir, es que Valle del Cauca estoy viendo que encabeza la cifra.
Sí, digamos, en relación con la densidad de la población, el Valle del Cauca se lleva el premio lamentable de tener las mayores cifras de violencia intrafamiliar, pero no nos podemos olvidar de otras regiones como el Tolima también tiene unas cifras preocupantes, Santander también, la costa atlántica también tiene unas cifras muy preocupantes, es decir, es un fenómeno nacional, pero sí, Valle del Cauca tiene unas cifras muy preocupantes. Nariño, Pacífico Nariñense en particular, es una región azotada por la violencia, por el narcotráfico, por otro tipo de conflictos, pero también por la violencia intrafamiliar. Y lo que hemos hecho es, además de expedir el decreto, que por supuesto está dirigido a las alcaldías, también tenemos que hacer un trabajo interinstitucional muy profundo. Por eso también estamos trabajando, como les decía, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, quienes, digamos, tienen la tarea al lado nuestro de, sobre todo, fortalecer esos lugares donde las cifras son mucho más altas. Y la vicepresidenta, en compañía de la ministra de Justicia, hemos emprendido una labor que, digamos, tendrá que retomarse con mucha más fuerza luego del aislamiento, y es justicia en tu casa, sí. Y es llegar a los 30 municipios con mayores cifras de violencia intrafamiliar, para que todo el aparato estatal, todo el mecanismo de articulación y la ruta de atención de violencia se vea fortalecido y logremos bajar las cifras. Sí, es que mire, eso que usted dice de las regiones, pues muestra un fenómeno muy preocupante. No sé si en las denuncias, en los reportes que ustedes tienen, viceministra, tienen también uno que en el voz a voz, y gente que nos llama aquí a Noticias Caracol, han dicho que en medio de este confinamiento también se ha disparado el consumo de alcohol. La gente adentro en la casa, tal vez, no sé si será porque como no madrugan, porque tienen, excúseme la expresión, vuelvo y lo digo, desconchinflado el horario por cuenta de toda esta cuarentena. Entonces la gente está como que consumiendo alcohol y todo eso se mezcla, bueno, ni qué decir drogas, pero sobre todo alcohol, pues eso genera también otro elemento que ayuda a enrarecer el ambiente. Sí, es cierto, por eso entre las medidas que tomó el señor presidente de la República, el gobierno nacional, con el decreto que establece el aislamiento preventivo obligatorio, se establece que las autoridades locales deben establecer medidas para el control del consumo de alcohol. Por ejemplo, en Bogotá solamente se puede comprar una botella. Hay quienes consideran, y varias organizaciones internacionales consideran, que el límite debe ser mayor, pero digamos que ahí hay una ponderación entre las situaciones que se puedan presentar, y es cierto que el alcohol puede disparar las situaciones de violencia, y eso estamos revisándolo al interior del gobierno con organizaciones internacionales y también con la Procuraduría y la Defensoría para ver qué otras medidas se podrían tomar al respecto, porque sí es un factor que incrementa el riesgo de violencia. Sí, tal vez una pregunta final, viceministra, y veo que usted está empapada del tema, por eso la hemos invitado. Es también el llamado, la invitación a la mujer. Usted decía, mire, vamos a establecer que la gente pueda, en su casa llega el comisario de familia, es decir, tratar de llevar la justicia a los hogares, porque ese tal vez es el gran problema, y le repito, es la invitación que quiero que le haga a las mujeres que son víctimas de este fenómeno, porque para muchas mujeres resulta engorroso denunciar, resulta dramático, resulta incluso revictimizarla, incluso ganarse el señalamiento de la sociedad, de la familia, por denunciar este tipo de hechos. ¿Cuál es la invitación a la mujer que ha sido víctima de esta violencia por parte de su pareja? Que no están solas. El mensaje del gobierno, el mensaje de las entidades que estamos totalmente comprometidas en proteger a las víctimas de violencia es: no están solas. Tenemos todas las formas para que no solamente denuncien, para que el agresor sea judicializado, sino también para que ellas estén protegidas. Hay diferentes líneas de atención, no solamente a través de las líneas telefónicas, como la línea 155, la 141 para violencia de niños, niñas y adolescentes, la 122 de la Fiscalía, la 155, la línea púrpura que ya mencionaba, sino que también hay teléfonos de WhatsApp que han establecido todas estas entidades, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el ICBF, la Fiscalía, para que no tengan que hacerlo con voz alta, a través del teléfono. También está la página web A Denunciar de la Fiscalía General de la Nación, y las alcaldías, por favor,
les hago una llamada también a los alcaldes municipales, tienen que establecer correos electrónicos y números de teléfono específico donde le conteste el comisario a la víctima y pueda buscar ayuda de manera rápida. Igualmente, por eso establecimos la necesidad de que las comisarías siguieran prestando servicio presencial cuando fuera necesario en estos casos urgentes de violencia, y si logra salir de la casa, diríjase a la comisaría de familia más cercana a su casa y ahí la tienen que atender, la tienen que proteger. Los alcaldes tienen que buscarle un albergue, un lugar a donde ir si no puede volver a su casa. Es decir, todas las medidas posibles para que sientan que de verdad no están solos, no están solos. No están solas. Tal vez una cosa final muy rápida. ¿Ha habido gente condenada, hombres condenados por maltratar a una mujer, por pegarle, no solo por feminicidio, sino por maltrato a una mujer? Sí, hay muchas personas que han sido, muchos hombres condenados, muchas personas condenadas por violencia intrafamiliar, no solamente por feminicidio. En el país se encuentran muchas personas ya sea privados de la libertad de manera preventiva o condenados también. Bueno, viceministra, ha sido un gusto tenerla. Repito, está usted empapada al corte con este tema. Gracias por estar con nosotros, pero qué tristeza, hombre, qué tristeza que mire este fenómeno. Es que me deja usted impactado. 79% han crecido en los últimos días las denuncias por maltrato a la mujer en estos días de cuarentena. Y ha habido 400 llamadas diarias de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Eso también es muy preocupante. Gracias por invitarnos a participar en el programa y para nosotros es muy importante que ustedes como medios de comunicación difundan el contenido del decreto 460 y nos ayuden en esta campaña de prevención. Muy bien, viceministra, gracias. Un abrazo. Abrazos, gracias. Muy amable. Juanita López, viceministra de Justicia, nos hablaba de este fenómeno. 79% más de denuncias de maltrato a la mujer en estos días de cuarentena. Una pausa y más en instantes aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Muy bien, y seguimos en Sala de Prensa de Noticias Caracol hablando de todas las aristas, todos los aspectos que tienen que ver con la forma como nos ha cambiado la vida. Lo decíamos en este mismo espacio la semana pasada por cuenta de la cuarentena, por cuenta del miedo y por cuenta del confinamiento que estamos viviendo ya hace más de 2 semanas. En medio de todo esto hay algo también fundamental y es cómo hacer para poder tener acceso a todo tipo de ejercicios, pero no solamente ejercicios físicos, sino ejercicios mentales, ejercicios, algunos dicen que hasta espirituales. He invitado hoy de nuevo a Sala de Prensa aquí a Juliana Gallego. Juliana es nuestra querida compañera de ciencia, de tecnología, repila como siempre. Julianita, ¿qué hay? Hola, Juan Roberto, buenas tardes, ¿cómo están? Y buenas tardes a todos. Bueno, háganos el menú, se lo pregunto porque lo he visto en las ediciones de Noticias Caracol, que usted ha hecho un recuento bien juicioso. Usted está haciendo minería, no de datos, sino esto es minería de aplicaciones, de apps de todo tipo. Y yo creo que es el momento, y usted nos dirá y me corregirá, tal vez de mayor tráfico y de mayor descarga de aplicaciones. ¿Qué está descargando la gente y sobre todo qué menú se ofrece para, digamos, tener acceso a aplicaciones útiles para todo tipo de ejercicios, repito, físicos, mentales y hasta espirituales? Pues mire, la gente está descargando sobre todo material de ayuda espiritual, lo que usted decía. El tema de libros de autoayuda, por ejemplo, está disparado, pero incluso son las mismas personas que funcionan en plataformas como Coach, que usted las ha debido escuchar, que están liberando todo su material y poniéndolo gratuito. Entonces hay una cantidad de libros de autoayuda que se pueden tener en las librerías y bajar en su Kindle para leer. Pero yo le tengo algunas acá que las traje en mi celular porque ya sabía que me iba a poner a hacer la lista y a enumerarla. Una es Calm para meditar. Tiene ejercicios muy buenos además para música con los niños. A los niños también les sirve la meditación. Yo le digo, yo ya me inscribí a un curso de meditación porque no es fácil, Juan Roberto, no es fácil estar en la casa todo el día. ¿Un curso virtual? Un curso virtual. Y entonces usted tiene una persona que lo va asesorando y que le deja, digamos, 15 minutos al día. 15 minutos es muy poco para concentrarse, para aislarse un poco de lo que está sucediendo en la casa. Hay gente que tiene situaciones en la casa, y usted ahora lo hablaba, situaciones en la casa muy complicadas. Entonces, muy
importante pues poder aislarse un poco de eso y dedicarse a meditar unos 15 minutos en la casa. Eso va a fortalecer mucho. Entonces, bueno, Calm, a ver. Como le decía, buena. Calm. Bueno, Sí. a ver, ¿qué otra? Yoga Tracker. Esta mañana estaba buscando una sobre yoga y entonces hay una que se llama Track Yoga, que es para principiantes, igual Sí. que una que se llama Insight Timer, para que la gente vaya y se las descargue. Además, estas aplicaciones ahora o están a muy bajo costo o están gratuitas. Eso le iba a preguntar, es decir, la palabra mágica, ¿son gratis? Son gratis. Son gratis. Son ok. absolutamente O gratis. valen poquito. O vale muy poquito. Hay unas de ejercicio también, mire, A los ver. que necesitamos hacer más ejercicio, yo se lo he dicho en YouTube, hay unas gratuitas, absolutamente gratuitas. Hay una que se llama Pop Sugar, que usted puede hacer ejercicio hasta una hora, ¿Cómo es? absolutamente Espere que gratuita. esa me suena. ¿Cómo es? Pop Sugar. Sí. Además que los entrenadores son muy buenos. Oiga, uno nunca sabe de verdad las rutinas que le puedan dar ahí. Sí. ¿Qué tal aprender idiomas? Mire, me descargué A ver. una que se llama Drops para practicar francés, pues en mi caso, pero usted puede practicar con esa misma portugués u otros idiomas. En este momento aprender cosas nuevas es muy valioso. El tiempo en casa se hace muy eterno. Usted al final a las 9 de la noche casi que está sin saber qué hacer, ¿no? Ya ha hecho de todo, ya ha arreglado los closets, ya ha limpiado, ya ha Bueno, hecho de los todo. que trabajamos no tenemos, los que estamos aquí en la oficina, en el canal, no tenemos problema. Pero así usted trabaje desde la casa, Sí, eso se, sí le es hace, cierto. se le hace el día Sí. muy eterno. Entonces, bueno, están todas Bueno, esas entonces, mira, tenemos aplicaciones. yoga, tenemos ejercicio, tenemos idiomas. ¿Sabe Tenemos también? meditación. Sí, ¿sabe también que me han dicho? ¿Qué? Que hay, están muy de moda las aplicaciones para hacer como trivias. Sí, De temas de conocimiento, de lo cultura están general. de estos juegos mentales, y entonces Sí. hay algunas incluso que usted se puede reunir con la gente. Hay una, y- es que y no jugar tengo el trivia. nombre, sí, pero entonces, por ejemplo, le dices, mire, sí, como siempre hacía uno jugaba una fruta, un nombre mujer, un nombre de hombre, una capital, un nombre de un río, pero por ejemplo, preguntas mucho más... Hay una que se llama Jitsi Met, esa. que te deja hacer todo eso, entonces te deja jugar trivia Sí. en la casa, todo, sí, Sí. eso también. Bueno, Súper hay bueno. unas que son para jugar parqués Sí, en para línea. jugar parques en línea. En línea, no sabía. ¿Qué tal jugar stop? Eso es otra de las diversiones. Se puede jugar stop en línea, pero usted también puede llamar a su casa, a su gente simplemente por videollamada y jugar stop. Es otra forma de pasar el tiempo. Bueno, además han subido un montón de series nuevas, aplicaciones como Netflix o aplicaciones donde uno usualmente ve contenido audiovisual que le guste. Caracol Play también me cuentan que tiene tiene muy buenas- contenido gratis. Sí. Mire, tal vez una cosa para terminar, Juliana. Hay muchos para niños. ¿Cómo hace uno para saber uno de papá que una aplicación es buena para un niño? Y se lo pregunto porque como ofrecen tantas cosas Sí. en las redes y en este tipo de universo se presta para tantas cosas, ¿cómo hago para filtrar? Claro, el control para niños, yo hace unas semanas recomendaba una de karaoke por acá. Para los niños sí es muy necesario, digamos, las aplicaciones y que se recurra a unas más oficiales como las bibliotecas, sí, que están liberando mucho material para leer o mucho material para, digamos, tener actividades didácticas con los niños, pero sobre todo que tengan el acompañamiento de los padres y no dejarlos en este momento tampoco usando todas las aplicaciones solos, porque hay mucha, digamos que ya se está viendo mucho descontrol en aplicaciones. Por ejemplo, en esta aplicación de Zoom, que todos la estamos usando Sí, tanto, este sí. fin de semana salió un escándalo bastante grande por seguridad en la aplicación, porque desbordaron un poco su seguridad, Uy. todo el mundo la empezó a usar, entonces el Pero- control de que lo estén espiando a uno. Hay que tener cuidado Revívame con el eso. escándalo con Zoom, porque es que de verdad todo el mundo usa ahora Zoom. Todo el mundo está utilizando Zoom y al parecer perdieron el control, esos códecs que existen que los tenían para, póngale usted, 100.000 personas. Sí. Y están conectados en este momento 500.000. No Uy. tienen cómo controlar las conversaciones o la seguridad de las conversaciones de esos 500.000. ¿Y qué significa no controlar la Pues seguridad? porque Tradúzcame. acuérdese que uno está permitiendo en el celular que tengan acceso a su voz Ah. y que tengan acceso a su contenido. Entonces no tienen cómo filtrar esos códecs y esa información le puede llegar a otras personas pues que estén simplemente hackeando la red o algo así. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es manejar un uso coherente de las aplicaciones también y sobre todo con los niños, como usted decía, pues que sean, digamos, muy oficiales y que usted pueda ir a aplicaciones de bibliotecas, de museos, todo lo que están ofreciendo
haciendo ahora gratis de idiomas, todo, pero que los niños tengan el acompañamiento, eso es muy importante. Eso es cierto. Una cosa final, las aplicaciones de música también están ofreciendo incluso playlists de cuarentena, ¿no? Sí, incluso aplicaciones pues tan comunes como Spotify lanzó el fin de semana, la semana pasada, una playlist solo de cuarentena, como usted lo decía, y hay varias, entonces usted puede escoger si estoy haciendo deporte en cuarentena, o si quiero meditar en cuarentena, o si quiero pues cocinar en cuarentena, y él le pone su playlist por un rato para que usted esté en la casa, digamos, acompañado, mejor acompañado. Como dirían los abuelos, ¿cómo era antes que uno no tenía nada? Pero imagínese cómo era antes una cuarentena sin toda esta tecnología para ayudar. Pero ojo, la primera vez que estamos en una situación como esta. Juliana, gracias. Nos hablamos. Gracias a ustedes. Juliana Gallego, del equipo de Noticias Caracol, hablando de aplicaciones, hablando de la vida diaria y hablando de todo lo que tiene que ver con mecanismos, ayudas para tratar de pasar el tiempo en esta cuarentena. Una pausa, ya regresamos con el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Muy bien, y la parte final, como siempre, en Sala de Prensa con don Ricardo Ospina, que hace teletrabajo y nos cuenta de su radar. Don Richie. Hola Juan Roberto, buenas noches. Día 13 de teletrabajo y hoy hablamos de lo que está pasando con el saliente embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, quien luego del escándalo por el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una de sus propiedades, en una de sus fincas, ubicada en Huasca, municipio en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, presentó finalmente su renuncia. No es un escándalo menor, Juan Roberto, se descubrió hace ya varias semanas, el 12 de febrero, se hizo el operativo por parte de la policía y se halló este laboratorio que, según la Fiscalía, tenía la capacidad para procesar 2 toneladas de cocaína mensuales. El escándalo ha generado todo tipo de controversia porque ni más ni menos que se trata de un laboratorio ubicado en la propiedad de este hombre que representa a Colombia en Uruguay. Luego de lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa anunciando la apertura de una investigación y la vinculación formal al doctor Sanclemente, finalmente presentó hoy su carta de renuncia ante el presidente Iván Duque, que la aceptará en las próximas horas. Todo esto para evitar un mayor escándalo a la diplomacia y a la política colombiana. Fernando Sanclemente es un hombre muy importante, un hombre que fue director de la Aeronáutica Civil durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y también fue gerente de Transmilenio en Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. Lo que dicen desde la Fiscalía es que hay varios elementos que debe contestar el doctor Sanclemente ante los investigadores, pues tienen muchas preguntas acerca de por qué no se llevaron a cabo los controles suficientes en esta propiedad, a pesar de que era de la familia del doctor Sanclemente y tenía dentro de sus predios este laboratorio que producía, como le digo, varias toneladas de cocaína cada mes. Muy bien, es Ricardo Ospina con su radar. Don Richie, feliz resto de noche. Nos vemos mañana, Dios mediante, a ustedes también. Nos vemos aquí en Sala de Prensa. Continúa Signo Pesos aquí en Noticias Caracol ahora. Feliz noche para todos.